Primer libro de Samuel, capítulo 13. Verso 14. Primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 13. Verso 14. Por usted que nos visita, estamos este año en nuestra iglesia, es el año de liderazgo. Estamos luchando, enseñando, buscando, pidiendo, esforzándonos en incrementar el liderazgo de nuestra iglesia y más que todo la vida espiritual de los líderes de nuestra iglesia y por ende la vida espiritual de la misma iglesia. Eso siempre es la lucha de cada uno de nosotros, pero este año estamos enfrascados en el liderazgo, así es que vamos a estar hablando mucho sobre la importancia de los líderes y no de los líderes, sino de los buenos líderes, aquellos que nos ayudan a crecer más en el conocimiento, en la palabra, en la comunión que podamos tener con el Señor y por ende los unos con los otros. Esto estamos haciendo ya por todo este año, es como que ya fuera el gran tiempo, apenas va a terminar el primer mes. Pero estamos, repito, pues enfrascados en esto. Y esta hora queremos tocar el tema de acuerdo al corazón de Dios, porque eso es lo más importante ante todas las cosas, que estemos de acuerdo al corazón de Dios. Y vamos a usar este verso para poder comenzar el consejo de esta hora. Amén. Parece que ya todos lo tienen. Leo la palabra del Señor y dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Padre, bendícenos, por favor, al escudriñar tu palabra. Señor, unge mis labios para poder traer alimento a tu pueblo. Perdona mis faltas, Señor, aquellas cosas que he hecho, dicho, pensado o visto que han ofendido tu nombre y que pueda ser usado para la gloria tuya. Bendice a tu pueblo, que podamos ser también dignos receptores de tu palabra, Señor, para que la atesoremos y no seamos oidores olvidadizos, sino que más bien seamos hacedores de tu palabra. Gracias por los visitantes, pero ante todo gracias por estar en medio de nosotros. Señor, tócanos conforme nuestra necesidad, llega a lo profundo de cada uno de nuestras necesidades y Señor, que podamos en esta hora recibir lo que a través de tu Espíritu Santo tú nos quieras dar. Lo recibimos en fe y por fe en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Muchas gracias. Uno de los grandes temas a través de todos los tiempos, cuando hablamos de la iglesia de Jesús, por lo menos estamos hablando de 2000 y pico de años, uno de los grandes temas, de las grandes incógnitas, de las grandes luchas, de los grandes avivamientos que a veces hemos tenido, es poder entender, poder discernir lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Se dice muy fácil, pero discernir esto, entender esto, no es tan fácil. Para discernir lo que es la voluntad de Dios en tu vida, necesitas tener comunión con Dios. Necesitas conocer a Dios. Necesitas abrir tu corazón, abrir ese entender espiritual. Entiéndame bien, el entender espiritual, no el entender intelectual, sino el entender espiritual, que es muy distinto al intelecto. Porque hay cosas que el espíritu sabe, entiende, discierne, que tu intelecto, no puede entender. Por ejemplo, para que usted pueda seguirme, le doy un ejemplo. María queda embarazada sin conocer varón. Tu intelecto no puede percibir eso, pero tu fe sí. Y lo creemos por fe. No dudamos semejante hecho. Nunca ponemos en tela de juicio que siendo virgen engendró
al Señor Jesucristo, la Virgen María. Si es que, repito, hay cosas que nuestro intelecto no puede probar, no puede comprobar, pero que tu fe lo discierne, que tu espíritu lo entiende. Y hay veces que uno dice, si yo lo entiendo, yo lo discierno. A veces nos cuesta un poquitito explicarlo, y yo siempre pienso, digo y sostengo que si no lo entiendo, no lo puedo explicar. Si lo entiendo, si lo discierno, lo explico. Pero hay cosas en la fe que simplemente las aceptamos por fe, porque no podemos comprobarlo en un laboratorio. Simplemente nuestra alma, nuestro espíritu, ese ser interior que tú tienes por dentro, te hace discernir que así es, que eso es así, que es cierto. ¿Me estoy dando a entender, mis amados? Entender la voluntad de Dios necesita ese discernimiento espiritual. Por eso es que muchas veces no es tan fácil entenderlo cuando estamos creciendo en el Señor, cuando estamos primerizos en la fe, porque no me importa qué tantos años tenga en la iglesia. Eso no quiere, el hecho de que he estado 50 años metido en una iglesia no quiere decir que has discernido el Espíritu de Dios. Porque yo tengo gente que tiene una semana de estar en la iglesia que ha entendido mejor la voluntad de Dios que aquel que tiene 50 años metido en la iglesia. No se trata de tiempo, se trata de comunión. No se trata de que quién tiene mayor posición, se trata de discernir el Espíritu de Dios. ¿Me están siguiendo? Hablar de entender la voluntad de Dios, no podemos hablar de eso sin meter en el corazón mismo que hay que tener un platicar con Dios. No sé cómo expresar, una comunión plena con Dios. Ay, pastor, pero eso solo en los monasterios. No, señores, no. Jesucristo tenía una comunión plena con el Padre cuando andaba metido con toda la gente. Pedro tenía una comunión plena con el Padre cuando estaba con toda la gente. Pablo tenía esa comunión cuando estaba con toda la gente. Usted y yo podemos tener esa comunión aunque estemos rodeados de gente. Estamos en el funeral de mi suegra. Gloria al Señor, llegó una cantidad de gente que dije, qué bueno que no preparamos café porque no alcanza para tanta gente. Pero bueno, veo aquella cantidad de gente y en medio de todos ustedes, yo estaba en mi dolor, yo estaba en mi tristeza, yo estaba en mi propia comunión con Dios. Se siente el peso, se siente el abrazo cariñoso, se siente ese apoyo espiritual, pero uno está solo con Dios. Jesucristo, había momentos que tanto física como espiritualmente buscaba la soledad y se apartaba del bullicio y se apartaba aún de sus propios apóstoles y se iba solito y buscaba un momento de oración a solas con el Padre. Es bueno, claro, esa comunión. Si usted lee bien la Escritura, va a ver que después que Cristo tiene una comunión plena con el Padre, cuando baja de esa comunión, cuando deja de platicar con el Padre, suceden milagros maravillosos. Cuando Él desciende de hablar con el Padre, camina por el agua. Cuando Él desciende de hablar con el Padre, muchos son sanados a la puesta del sol, dice la palabra. Cuando Él desciende, hermano, y si Cristo lo pudo hacer, Él nos enseñó que también nosotros lo podemos hacer. Que podemos tener esa comunión con Dios, a tal grado que podamos ser llenos de su Espíritu Santo y poder hacer las cosas que Él hacía. No me mire mal, yo no lo digo, lo dice la palabra. Es más, Jesucristo dijo, ustedes se maravillan por lo que yo hago, cosas mayores de las que yo hago, haréis vosotros. Así que, pero no las hacemos, ¿por qué? Porque no discernimos, porque no entendemos, porque no tenemos esa plena comunión con el Señor. Uno, y si me equivoco, perdóneme, no pido perdón por lo que dice la palabra, sino por lo que yo digo, pero muchas veces tenemos el calendario y nuestra agenda tan llena de tonteras que nos olvida muchas veces lo más importante, que es nuestra vida espiritual. Usted quiere tener un buen esposo, hermanas y jovencitas que van a casarse dentro de poco. Quieres tener un buen marido.
dale tiempo que platique con tu Señor. Porque si Dios te lo domestica, vas a tener un buen marido. Si no, pregúntenle a mi Señor. Aleluya. ¿Te quiere tener una buena esposa? ¿Te quiere tener una buena mujer? Dele tiempo que tenga comunión con Dios. Porque cuando esa mujer descienda de esa comunión con Dios, le va a hacer los mejores frijoles del mundo. Le va a hacer los mejores taquitos del mundo. ¿Me explico, hermanos? Porque uno desciende, cuando uno impulsa a sus hijos a buscar, a tener comunión con Dios, muchos de los problemas que tenemos con nuestros hijos no existieran. No existieran. Porque Dios sabe doblegar el corazón aún del hijo más rebelde. Él sabe doblegar ese corazón. Pero necesitamos empujarlos a que tengan esa comunión con Dios. ¿Por qué cree usted que viene a la iglesia? ¿Porque viene a ver al pastor que está bien guapo? Bueno, aparte de eso, no. Usted viene a la iglesia porque necesita alimento espiritual. Necesita un impulso espiritual. Porque, hermano, cantamos hace poco, cuando flaquea mi fe, cuando no puedo seguir, necesito que alguien me recuerde que Cristo te sigue amando. Que Dios sigue en su trono. Que Él sigue en control de tu vida y de la vida de todos aquellos que rodean tu vida. Que Él sigue en control de la iglesia, que Él sigue en control de tu trabajo, que aunque te han dicho que estás enfermo de muerte, Dios tiene poder para sanar toda enfermedad. Cuando nos recuerdan eso, nuestra fe crece, nuestra esperanza crece en el Señor. Y entonces cuando Dios obra, ahí es cuando Dios obra. Cuando tienes fe, no para presumirla, sino para tener comunión y contacto con Dios. Entonces Él obra. Entender la voluntad de Dios te hace una mujer, te hace un hombre conforme a su corazón. Dios no quiere ni estrellas, ni artistas, ni grandes hombres y mujeres. Él quiere siervos y siervas. Él busca humildad en tu corazón. Él busca humildad en tu vida. Él busca sumisión a su palabra, a su presencia, a su espíritu. Él busca que puedas comprender para que te puedas humillar delante de Dios. Y cuando te humillas delante de Dios, Él te exalta. Cuando uno se humilla delante de Dios, Él se encarga de exaltarnos. Pero cuando te exaltas solito, Él te humilla. El libro de los Proverbios dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. Cuando uno siente que si yo no voy a la iglesia no pasa nada. Si yo no canto, esto no suena bien. Si yo no diezmo, el pastor se muere de hambre. Si yo no vengo, nada pasa. Si estás pensando así, que te vaya bonito. Porque aquí quien suple, quien da, quien sostiene, quien mantiene, se llama Jesucristo. Él es el que nos da, el que nos mantiene y el que nos sostiene en todas las áreas de nuestra vida. Pero hay que ir entendiendo aquello cuando estamos tratando de hacer su voluntad, cuando estamos creciendo conforme a su corazón. Conforme a su corazón. Hermano, no porque tenga grandes multitudes que me sigan, necesariamente estoy de acuerdo con Dios. Allá se levantó un loco que Dios lo reprenda, que dijo primero que era el Cristo. Y después cambió de idea y ahora es el anticristo. No había llegado a Centroamérica y ya tenía iglesias puestas allá usted. Ya había gente esperándolo. Ni lo conocían. Y ya estaba la gente esperándolo. Dígame ustedes, no nos faltan 10 para el peso. Mire lo que se da, porque la gente no discierne. Sabe que tiene necesidad espiritual, pero no discierne lo que es esa necesidad espiritual. Por eso es que el indio amazónico tiene mansión. Por eso es que Walter Mercado maneja Rolls Royce. Porque hay un montón de incautos, de gente poco retrasados mentales, que no logra entender que la vida de espiritistas no tiene nada que ver con la vida espiritual. Nada que ver. Tu vida espiritual tiene que tener su base en Jesucristo y en su palabra. La vida espiritista es que lo hagan como les dé su regalada gana.
porque llaman a cuantos espíritus ellos quieran invocar. Nosotros invocamos solo un nombre, que es Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos tener perdón y salvación más que en Cristo Jesús, el Señor de señores y Rey de reyes. Regálale un aplauso al Señor, porque Él se lo merece, porque Él es bueno, porque Él es bueno. Discernir esa voluntad es lo más importante, y cuando vamos discerniendo, repito, vamos entendiendo lo que es estar conforme al corazón de Dios. Les cuento para que estemos juntos en la jugada, como dicen los muchachos. Israel se encuentra en un momento decisivo. Israel han pasado un buen periodo de tiempo sin líderes, o mejor dicho, sin un líder. Varios líderes que van cambiando conforme a la necesidad. El libro de los jueces. De repente aparece un muchachito que fue dedicado desde el vientre de su madre. Es más, fue dedicado desde las lágrimas de su madre. Porque Ana fue y lloró, dice la palabra, derramó su espíritu en el altar del Señor, tanto que el sumo sacerdote creyó que estaba borracha. Qué cosa, ¿eh? Como un éxtasis espiritual se puede confundir con un éxtasis tequilar. Se confunden las cosas. Y el sumo sacerdote se le acercó y le dijo: hey, borrachita, anda, quítate la cruz de otro lado. Y él lo voltea y le dice: no es que estoy borracha, es que estoy derramando mi espíritu delante de Dios. Estoy derramando mi alma delante de Dios. Y entonces el sacerdote entiende la regada que hizo, ¿verdad? Y le dice: pues Dios conceda tu petición. Y lo que ella pedía era un hijo. Era un hijo. Le dijo: Señor, si me regalas un hijo, yo te prometo dedicarlo toda su vida a tu servicio. Días después, adivine qué, le creció la barriga y tuvo su hijo, Samuel. Y después que le quita la costumbre de darles de mamar, lo lleva al templo y se lo deja al sacerdote, y él crece en la casa de Dios. Y Samuel tenía esa comunión con Dios. Samuel era líder, tanto político, social, como espiritual. Estamos aprendiendo eso los miércoles. Él es el líder. Dios lo llama, Dios lo usa, Dios lo sostiene, y él administra todo lo que es del pueblo. De repente, el pueblo ve que los otros pueblos del mundo tienen rey. Y ese rey va con ellos a todos lados y ellos van solitos. Y esas naciones salen a pelear con su rey por delante y ellos no tienen rey. Entonces dicen: pues ya no queremos ser especiales. Queremos ser como todos los demás. Qué manera más dunda, dicen allá en mi pueblo, de pensar. Queremos ser como todos los demás. Uno como pastor, tenemos ciertos pleitos en la casa que ustedes no se dan cuenta. Y no es con la señora, sino que es hasta cierto punto hasta con los hijos. Porque, hermano, mis hijos crecieron en sala cuna de la iglesia, de brazo en brazo de los hermanos, de banca en banca. Ahí han crecido mis hijos, en la iglesia. Ellos no conocen otra vida que no sea la iglesia. Pero le llega el momento en el que dicen: pues queremos ser como los demás. Nosotros traemos nuestras coronas al altar, yo quiero echarme una corona. ¿Me explico? Yo quiero saber lo que es ir a un baile. Yo nunca he ido a un baile. Mire, para que me entienda, una vez estábamos en una fiesta de un familiar, no sé qué, y había música. Y mi niña estaba con, muchachón, estaba con sus primitas. Y sus primas son un trompo bailando. Olvídese. Son un trompo. Y entonces Ruth, que estaba con ellos, bien dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y está con ellas, y yo la estaba observando así de un ladito, donde yo estaba bailando, digo, sentado viendo cómo bailaba. Estaba viendo ahí. Y veo a Ruth, todas muy graciosamente se movían al ritmo de la música. Y Ruth toda huenga y que no sabía ni qué hacer. Nunca han bailado, hermano. Nunca han bailado. ¿Y cómo le hacen si nunca han bailado? Usted ha visto a Marcos Witt en sus conciertos, cuando está la música y se ve tan aguado cuando quiere ir al... No puede, porque nunca ha bailado. ¿Me explico, hermanos? Israel dijo: queremos ser como todos los demás, queremos tener un rey. Y entonces Samuel les dice: ¿y por qué quieren tener un rey si Jehová es nuestro rey?
Si Dios es nuestro rey. No, pero queremos uno como todos los demás, queremos ser como todos los demás. Entonces Saúl le dice, Señor, este montón de dundos quieren ser como todos los demás. Y Dios le dice, déjalos, porque no te desechan a ti, me desechan a mí. Wow, esa palabra está seria. No te desechan a ti, le dice, me desechan a mí. Déjalos, que tengan rey, que busquen rey. Ahora sí, diles que el rey les va a quitar dinero, los impuestos. Le va a quitar sus vacas y sus bueyes porque tiene que comer en el palacio. Le va a quitar sus hijos para la guerra. Le va a quitar sus hijas porque tenía que tener mujeres. Le va a quitar propiedades porque tiene que extender su reino. Le va a quitar todo. Y aún así el profeta viene y le dice al pueblo, le van a quitar todo. Y queremos ser como los demás. Pues está bien que hoy en día, ¿verdad? Los pastores le quitemos la lana a las ovejas, pero eso es otra historia. Usted sabe. Voltean a ver a todos lados y como siempre, la vista, uno se deja ir por la vista. No, si esa muchacha, una chulada de muchacha, con esa me quiero casar. Había una cumbia años atrás, aquellos que se acuerdan, y mi tío la repetía. Cada vez que miraba a una muchacha decía, con ella me de casar, con ella me de casar. Y la miraba cuando se iba para todos lados. Nunca se me olvida esa imagen de mi tío. Pícaro como él solo. La vista lo engaña a uno, usted. La vista lo engaña. Una gran muchacha chula. Yo tenía una muchacha conocida allá en la iglesia. Chula de muchacha, pero tenía un temperamento usted que ni la nana la aguantaba. Yo creo que hasta el día de hoy está soltera. Nadie la aguanta, pues. Chulada de muchacha, pero nadie la aguanta. Imagínense. Es exactamente. Ellos vieron a Saúl, porque dice que Saúl era más grande que todos los demás. Grande, robusto, bonito el muchacho. Y dijeron, este es el que queremos por rey. Y lo pusieron por rey. Y comenzó a hacer todo lo que el profeta les había dicho que iba a hacer. Y termina mal. Y cuando eso está terminando, entonces Dios le dice, no, quítate de aquí, papito. Porque ahora le dice el profeta, Dios ha buscado un varón, ya no conforme al pueblo, póngale coco a eso, ya no conforme a ustedes, sino conforme a su corazón. Hoy el líder que él va a levantar es conforme a su corazón, es conforme a su voluntad. Y aparece David. Y David, del día de hoy, sigue impactando al pueblo de Israel. Muchacho noble, dulce, bonito. Toda la descripción del pastor, ahí la encuentra usted en Primera de Samuel. Todo. Ahí está. Un muchacho de acuerdo al corazón de Dios. Ahora, déjenme darle unas ciertas instrucciones para que podamos entendernos. Cuando usted está siendo moldeado para llegar a ser conforme al corazón de Dios, quiero usar a David de ejemplo. David, dice la escritura que Samuel, después que Dios desecha al rey Saúl, le dice en el capítulo 16, el versículo 1, usted lo puede buscar después, porque el profeta sigue llorando que Saúl va a perder su reino. Y entonces Dios se enoja con Saúl y le dice, ¿y hasta cuándo vas a llorar a este dundo si yo ya lo deseché? Esas palabras son duras para uno. ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl si yo ya lo deseché? Vístete, báñate, límpiate. Ponte tus mejores galas, agarra el cuerno y vete con el cuerno a otro lado. Y agarra el cuerno del aceite, sale de su casa y llega hasta la casa de Isaí, el padre de David. Y como siempre, aún el mismo profeta, mire, el mismo profeta ve al primer hijo de Isaí que es grande, fuerte. Y cuando lo ve dice, este es el rey. Dios le dice, nope. Tú miras lo de afuera, yo miro lo de adentro. No, no es este. Pues el que sigue, porque también está. No, es que no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu que las cosas se hacen. Pasa por todos los hermanos y todavía le pregunta, ¿y no tenés otro hijo por ahí? ¿Algún hijo regado que has dejado por ahí? Le dice, no. Falta el último, dice, el pequeñito que está cuidando el montón de ovejas que tenemos allá. Pues manda a llamarlo. Allá estaba David y lo trajeron. Yo me imagino llegar a David, hermano, tenía 3, 4 días de estar cuidando las ovejas.
porque no iban por horas, iban por días a cuidar las ovejas. ¿Se imagina usted cuando entró David, aquel olor a cabra recién bañada? Cuando entra David a la casa, ¿verdad? Y el profeta lo mira y Dios le dice, this is the one, este es. Y el profeta entonces agarra y lo unge. Si usted va a entender la cultura judía, cuando alguien es ungido con aceite, es el líder, es el rey. Y hermano, todos queremos ser líderes y reyes ya. Pero David es ungido por rey y se tiene que esperar años para llegar a sentarse al trono. Años. Y es donde yo quiero llegar. Si tú estás siendo moldeado de acuerdo al corazón de Dios, ten paciencia. Ten paciencia. Si Dios te ha llamado para algo, lo va a llevar a su plenitud conforme Él quiere. Cuando Él quiere, donde Él quiere y como Él quiere. Todo lo que te pide es paciencia. No te ajolotes, dicen allá en mi pueblo. No te sofoques. Espera en Dios y Él hará. Estate quieto y conoce que Él es Dios. Porque si estás en la voluntad de Dios, va a llegar el día en que vas a ser el rey. Vas a tener dificultades, que no te quepa duda. Pero va a llegar el día en que vas a llegar a ser rey. Y en ese proceso de hacer crecer la paciencia, porque, hermanos, si algo nos falta a muchos de nosotros es el don de la paciencia. Porque todo lo queremos ya. Vivimos en una sociedad de recompensa, pero ya. Voy a pasar comiendo, pero voy a pasar por el drive-thru porque no tengo tiempo de entrar al restaurante. No sé si usted lo ha visto, vamos en el freeway y va la gente. ¿No es cierto? Se van comiendo la hamburguesa y van manejando porque vivimos deprisa y queremos todo deprisa. No hay paciencia. Y una de las virtudes que la paciencia tiene es que te enseña a ser valiente. ¿Sabías eso? La paciencia te invita, te induce, te enseña, te capacita para ser valiente. David sabía que ya lo ungieron por rey. David sabía la responsabilidad que venía. No la reclama, no la exige, espera. Y en ese esperar tiene tremenda confrontación con un gigante llamado Goliat. David se confronta con aquella situación sabiendo que Dios le ha dicho que va a llegar a sentarse en el trono. Y si Dios me ha dicho que voy a llegarme a sentar al trono, este cuate no me va a matar a mí porque Dios me ha dicho que voy a llegar al trono. ¿Me está siguiendo? Esa paciencia hace que su fe crezca y cuando tu fe crece te vuelves valiente. Te vuelves macho, macha. Y uno dice, échemelo que. No importa el tamaño, échemelo. Usted ya leyó la historia. Cuando David se presenta delante de Goliat, Goliat dice, ¡ja, ja! Miren el escuincle este que me mandan. ¿No? Mira, está chiquito. Se parece a Alex, bien chiquito. Digo, ahí está. ¿A qué me lo mandan? Se rió de él, dice la palabra. Y David, como buen latino, ¿verdad? Como buen hispano. Me vas a ganar, pero tu pedrada te la voy a dar. ¿Se acuerdan que eso decía uno, verdad? Me vas a ganar, pero te descuidas y te meto la pedrada, ¿oíste? Está David con la piedra, ¿verdad? Está bien, le dice. Tú vienes delante de mí con tu escudero, con tu lanza, con todo el armamento. Está bueno. Yo vengo delante de ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Y una sola pedrada le dio usted y lo botó. Una sola. Llevaba 5 piedras porque eran 5 hermanos los que estaban ahí. Goliat era uno de ellos. Luego habían otros gigantones, 4 gigantones más. Y este dijo, si se me vienen los otros me los quebro también, ¿verdad? Una sola pedrada. Porque en su esperar en Dios, su fe crece, llega a ser hombre de fe. Y el hombre de fe, hermano, le entra a todo por fe. Por fe. Uno no se agüita.
La Biblia dice que el reino de los cielos se hace violento y solo los valientes lo arrebatan. Y no habla de una valentía de que yo soy macho y me peleo con 4 o 5. No, habla de la valentía de la fe, esperar en Dios. Usted quiere ser una mujer valiente, macha, un hombre así de macho, aprende a esperar en Dios. Eso nos hace personas fuertes. Aprende a esperar en Dios. Aprende a esperar en el Señor. No tengo nada, pero sé que voy a tener todo porque tú estás conmigo. No hay nada en el refrigerador, Señor, pero yo sé que mi taco me lo he hecho en la tarde. No tengo nada en la bolsa, no tengo nada en la refri, pero Señor, hay gasolina en mi carro, me voy a visitar a los hermanos Campos y allá voy a comer mi taquito. ¿Me explico? Y si no están los Campos, me voy donde los Cuevas, que cafecito cubano no me va a faltar. Uno busca. En la fe, uno se vuelve valiente, porque uno espera en el Señor. Y otra cosa que se nos olvida, hermanos, muy importante para ir aterrizando: el hombre, la mujer, de acuerdo al corazón de Dios, es un hombre, es una mujer que sabe amar. Sabe amar. Y no hablo de la esposa, no hablo de los hijos, no hablo del marido. Sabe amar a su prójimo. Sabe cuidar a su prójimo. Sabe perdonar a su prójimo. Porque el perdón va ligado al amor. No puede ser de otra forma. Dios nos ha perdonado a nosotros porque nos ha amado a nosotros. Dios nos ama de tal forma que nos perdona. Y es una de las cosas que tanto se dice, está tan machucado, pero tan poco se hace usted. Por eso hay hogares que se destruyen porque no hay perdón. Y si no hay perdón es porque no hay amor. Mi Biblia dice ahí en 1 Corintios en el capítulo 13 que todo va a pasar. Las lenguas se van a acabar, los dones se van a acabar, pero el amor permanece para siempre. Por lo tanto, es el amor que nos hace cambiar, perdonar y recibir el perdón. Es el amor. Cuando uno aprende a amar, cuando uno aprende a amar al que se sienta a la par suya, cuando uno aprende a amar al que grita más de lo que usted grita, cuando usted aprende a amar a aquel que se sienta a la par suya y no se bañó ese día, y usted aprende a estar a la par de aquel que no huele como usted quisiera que oliera, pero que está adorando al mismo Dios que usted está adorando. Cuando uno no hace acepción de personas, cuando uno sale a ver qué carro maneja, y si maneja un BMW, pues es pariente del pastor. Aleluya, ¿cómo no? Y si no, no le hablo. Cuando uno está siendo moldeado de acuerdo al corazón de Dios, uno aprende a amar aún a su propio enemigo. David llegó a amar tanto a Saúl, que Saúl lo buscaba para matarlo. Y David tuvo 3 oportunidades para matarlo. Y nunca levantó un dedo en contra de él. Nunca. Nosotros muchas veces no levantamos un dedo, pero qué lengua para mover. Y usted sabe que las palabras pueden dañar más que un golpe. Usted sabe que una cosa mal dicha puede ser más destructiva que darle un uppercut en el hígado a cualquier persona. Por eso, si estamos siendo moldeados de acuerdo al corazón de Dios, uno aprende, número 1, a tener paciencia. Y en esa paciencia, número 2, uno aprende a ser valiente. Y en esa valentía uno aprende a amar a su prójimo, a perdonar a su prójimo y a no hablar mal de su prójimo. ¿Algún aleluya? A no hacerle mal a su prójimo, sino todo lo contrario. Es bendecir al que te persigue, dice la Biblia. Es bendecir. Lea Romanos, por favor. La carta a los Romanos es una de las cartas que usted tiene que aprendérsela de corazón. Y allí va a encontrar que dice: mirad que nadie pague a otro mal por mal, sino seguir lo bueno uno para con todos. Y dice todavía más: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
¿De quién depende? De mí. ¿Por qué? Porque estoy siendo moldeado para ser un líder, una líder de acuerdo al corazón de Dios. ¿Usted quiere ser un buen marido? Aprenda a ser moldeado de acuerdo al corazón de Dios. ¿Usted quiere ser una buena mujer? Aprenda a obedecer a su marido. Alguien diga aleluya. Uno aprende, uno va caminando, uno va aprendiendo cuando uno está siendo moldeado. Señores, ¿leyeron el poema de atrás del boletín? Por eso se los puse. Déjeme leérselo. Cuando Dios quiere instruir a un hombre y estremecer a un hombre y adiestrar a un hombre, cuando Dios quiere moldear a un hombre para que actúe la parte más noble, cuando Dios anhela de todo corazón crear a un hombre tan grande y osado, de forma que el mundo quede asombrado. Miren sus métodos y sus caminos. Cuán despiadadamente perfecciona a quien regiamente selecciona. Cómo martilla y lo hiere, y con golpes maestro lo convierte en figura de arcilla para pruebas que tan solo Dios entiende. Mientras solloza el corazón del torturado y sus manos eleva implorando, cómo él dobla, mas nunca quiebra. Cuando se propone el bien hacer, cómo él usa a quien escoge y con cada propósito lo induce a probar de Dios el esplendor, pues del propósito y el fin, él es el autor. Cuando Dios quiere formarnos de acuerdo a su corazón. Comencé diciendo lo que termino diciendo. Para ser moldeado de acuerdo al corazón de Dios, necesitas tener comunión con Dios. Y la comunión con Dios no la logras a través de tu religión, a través de tu credo, a través de tu iglesia. La religión no salva a nadie. La iglesia no salva a nadie, la que sea. El único que salva es Jesucristo. Por eso la comunión tiene que ser con Jesucristo. Y cuando tienes esa comunión es cuando has abierto tu corazón. Y entonces permite que Dios te moldee de acuerdo a su corazón. Incline su rostro, por favor, un momentito más. Regáleme un minutito más en esta hora. Señor, estamos agradecidos contigo. Porque aunque muchas veces nos duele, sabemos que estamos siendo moldeados de acuerdo a tu corazón. Pero aún así, Padre, queremos implorarte en esta hora, por aquel o aquella que pueda estar en medio de nosotros, que aún, Padre, no tiene esa comunión especial contigo a través de Cristo, tu Hijo amado. Queremos suplicarte, Señor, en esta hora, que podamos entender que la comunión contigo no es tener religión, sino es conocerte a ti personalmente, como Señor, como Salvador, como guía, como sanador. Es tener plena conciencia de que ahora puedes habitar en mi corazón. Si, Señor, hay alguien en medio de nosotros que así como un día yo lo necesité y lo sigo necesitando, pueda abrir su corazón y pueda invitarte y pueda recibirte y pueda obtener de ti, solamente de ti, perdón de pecados y vida eterna. Tu Biblia, tu palabra dice que si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que tú lo levantaste de los muertos, será salvo. Que eso, una vez más, tenga efecto en el corazón de cada uno de nosotros. Mientras la iglesia se mantiene en oración, mientras la iglesia me ayuda a orar en esta hora, yo quiero invitarle a usted que pueda estar en medio de nosotros y quizás nunca has tenido un encuentro personal con Jesucristo. Si nunca lo has invitado a tu corazón de una manera personal, si nunca le has dicho: Jesús, ven a mi corazón,
Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre poderosa y de ahora en adelante permíteme tener esa comunión contigo a través de ese Espíritu Santo que ahora puedo tener en mi corazón, porque te confieso como mi Señor, te confieso como mi Salvador, te confieso como mi sanador. Si esa persona es usted y ha venido a esta iglesia sin Jesús de esa forma en su corazón, yo le pido, no te vayas de esta iglesia sin Cristo en tu corazón. ¿Por qué no le recibes como tu Salvador, como tu Señor? No te estoy hablando que esto es cambio de iglesia, cambio de religión. No. Te estoy hablando de recibir a Jesús para que te moldee de acuerdo a su corazón. Habrá alguien con nosotros que en esta hora dice, yo quisiera invitar a Cristo a mi corazón. Yo quisiera pedirle a Él que de ahora en adelante guíe mi diario caminar. Si esa persona es usted, ¿por qué no levanta su mano ahí donde está? Solamente para que podamos darle gracias a Dios por su decisión. Habrá alguien con nosotros que nunca antes quizás lo ha hecho, pero quisieras hacerlo en esta hora. No es para avergonzarte, todo lo contrario, es para darle gloria a Dios. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando yo me arrepentí, hubo fiesta y queremos que haya fiesta. Si en esta hora tú te puedes arrepentir y venir a Jesús, reconocer a Jesús e invitar a Jesús. Habrá alguien con nosotros en esta hora. Levanta tu mano, no tengas pena. A Cristo no le dio pena estar clavado en la cruz del Calvario por ti y por mí. Si ha venido sin Cristo, por favor, no te vayas sin Cristo. Levanta tu mano y permítanos orar contigo y por ti. Por última vez, esta invitación para usted que pueda estar en medio de nosotros. Levante su mano, permítanos orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien? Habrá una persona en medio nuestro. Habrá alguien con nosotros. Señor, qué bueno eres. Al permitirnos gozarnos en tu presencia, al permitirnos escudriñar tu palabra, al permitirnos saborearla, compartirla y, Señor, poderla conservar en nuestro corazón, que es lo más importante. Permítenos que cuando salgamos de tu casa no olvidemos lo que tú nos has dicho en esta hora. Y podamos, Señor, abandonarnos en tus manos y permitir que tú nos moldees de acuerdo a tu corazón. Que no seamos grandes líderes, ni estemos en grandes empresas, ni en grandes iglesias, pero tú eres el Dios grande que habita en nuestro corazón. Permítenos, pues, Jesús, vivir, convivir y caminar de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en tu precioso y poderoso nombre. Amén y amén.